Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pues acá transmitiéndoles y unánimes y todos juntos en un mismo sentir, como la Iglesia Universal del Señor Jesucristo que somos. Saludos a todos los hermanos de Río Negro que nos ven, a todos los queridos hermanos de Marinilla que nos aprecian y que nos están aquí juntos para adorar a nuestro Señor. Hoy quisiera pues abrir con la alabanza, y para esto quisiera que fuera a su Biblia, al Salmo número 138. Vaya allí a su Biblia, al Salmo número 138, y allí estaremos leyendo los primeros versículos. Versículo 1 dice, y léalo conmigo: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, con minúscula, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, ¿qué? Me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y con esta actitud queremos entonar unas canciones, y lo invito a que aún desde allí, desde su casa, esto puede parecer un poco extraño, no venir a la iglesia, al local y cantar, pero hágalo allí, desde el lugar donde se encuentra, de todo corazón. Cante, si es posible, a todo pulmón, como cantaría si estuviéramos aquí reunidos. Porque la iglesia no es, recuerda, la iglesia no es un lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar con todo el corazón. Ya no más somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria,
nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es ser de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es ser de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es ser de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea
Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Hermanos, tenemos el privilegio de compartir la cena en este domingo desde nuestras casas de una manera diferente, pero de una manera especial. Sé que para el Señor es algo que le agrada y lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho respeto. En esta mañana quisiera que meditáramos en Lucas 22, es un pasaje que de pronto hace poco lo hemos estado mirando y es el Getsemaní, aquella prensa de olivo. Versículos 39 al 46, lo leo. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La experiencia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní es una de las porciones que a veces es tomada muy a la ligera, y más que cualquier otra porción en toda la palabra de Dios, teniendo en cuenta que Getsemaní es una especie de tierra santa.
En cuanto a nosotros se refiere, quizás si pudiéramos hacer algo gráfico, deberíamos quitarnos los zapatos espirituales para pararnos en este lugar sagrado y aún quitarnos ese sombrero espiritual para clavar la mirada en nuestro Señor. Hay un himno que se canta en la tradición que dice: yo te seguiré en el huerto. Y la verdad, Getsemaní no fue un lugar nada fácil para nuestro Señor. Es más, ahorita con todos los problemas y dificultades que suceden, podríamos pensar que ahí es fácil cantar el himno, pero a veces también es fácil no volver a la iglesia por una lluvia o por cualquier problema que pueda suceder o surgir con algún hermano. El Señor Jesús dejó a los discípulos fuera del huerto y nosotros deberíamos quedarnos allí con Él y escuchar la agonía de su alma, la agonía de esos discípulos que también pues sufrieron al salir corriendo. Si nuestros corazones son sensibles a esta palabra, lo que estamos meditando, debemos darle gracias a Dios porque Él tomó esa copa de nuestro dolor y sufrimiento bebiéndola hasta lo último. En el aposento alto tomó la copa y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más hasta que el reino de Dios venga. He descubierto que la copa mía es dulce donde quiera que yo la haya bebido, pero Él bebió la copa amarga para que la copa mía fuese dulce, para que la tuya y la mía sean una copa dulce. Hay un misterio y una profundidad en este huerto. Aquí no hay como cosas ambiguas. Hacemos bien en venir a adorarle a Él en este huerto y al escuchar las notas de su voz. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero algún día entenderemos más acerca de nuestro Señor. Yo esta frase la había leído, pero la quiero repetir. Un hombre que escribió de nombre Gregorio, y él decía hace muchos años: amo a Dios porque le conozco, le adoro porque no le puedo comprender. Así pues, repetimos, le adoramos en el huerto de Getsemaní y no tratamos de obtener todas las respuestas. Quisiera que oráramos por el pan, el jugo de uva. Hay personas que aún en otros lugares del mundo, bajo circunstancias de persecución, lo hacen con agua, hasta lo han hecho con papel en cárceles. Y quisiera que pudiéramos cada vez más valorar este momento que tenemos en obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, quien nos animó a hacer esto hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él vive hoy, pero un día Él murió por mi pecado. Queremos pedirte para que en este tiempo de dificultad, donde ha habido mucha preocupación, donde no sabemos qué será el mañana, donde aún pensamos que las cosas puedan empeorar, que podamos permanecer firmes sabiendo que el Señor Jesús ganó esa victoria y que, como meditamos, tomó la copa amarga para que nosotros pudiéramos tomar la copa dulce. Oramos porque tu salvación es así, es dulce, Señor. Y gracias, Señor, por salvarnos. Oramos, Señor, por el jugo de uva que representa esa sangre que limpia y quita todo pecado, y por el cuerpo bendito del Señor Jesús que fue entregado por causa de mi pecado, que fue molido, traspasado de una manera cruel e inhumana, más allá de lo que podemos nosotros entender. Ayúdanos a valorar su vida, su entrega, el venir aquí a este mundo por nosotros. Te alabamos y oramos que nuestras vidas puedan honrarte, Señor, cada día en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar entonces en nuestra casa el pan y el jugo de uva. Morir
mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Muy buenos días, mis queridos hermanos de la iglesia de Marinilla. Buenos días, hermanos de Río Negro. El Señor les bendiga y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y el texto en esta mañana es del libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. El título que tiene ahí es Nínive se arrepiente. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El tema para esta mañana es: vuélvanse a Dios. Volvámonos a Dios. Es un mensaje que todos nosotros lo necesitamos. Los que no conocen a Dios, los que no han tenido un cambio de corazón, un nuevo nacimiento, pero también la iglesia del Señor lo necesita. Aquellos que, aunque conociendo a Dios, se ha perdido la comunión con Dios y su palabra. O aquella persona que hace mucho tiempo es indiferente a Dios, o los que hacen tantas cosas sin contar con Dios para nada. Algo real, mis hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Así que lo que nos propone la palabra de Dios en esta mañana es que nos humillemos, que dejemos la soberbia de pensar que podemos vivir y hacer cosas sin Dios, y volvámonos a Dios en arrepentimiento. Este volver a Dios lo vamos a ver en 3 perspectivas que nos dan la estructura del mensaje. Versículo 1 al 2, desde la perspectiva de Dios. Versículo 3 al 4, de la perspectiva de Jonás. Y del 5 al 9 lo vemos desde la perspectiva de los hombres, de los habitantes de Nínive. Entonces empezamos con el primer punto, del volverse a Dios desde la perspectiva como Dios lo ve. Versículo 1 y 2, lo hemos leído ya, dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una de las cosas, mis queridos hermanos y hermanas, es que Dios está llamando a todos los hombres a volverse a Él. Dios espera que todos procedan al arrepentimiento,
Dios es quien busca al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fue Dios quien buscó a Jonás. Fue Dios quien mandó a Jonás a proclamar un mensaje a Nínive. Es Dios quien está buscando y está llamándonos para ese volver a Él. Otra de las cosas desde la perspectiva de Dios es que Dios llama por su palabra para que el hombre se vuelva a Él. Si el hombre no obedece su palabra, Dios usa un método que nos causa tal vez dolor, que nos causa sufrimiento. Es algo así como las dos formas en que se puede hacer una cirugía. Una cirugía se puede hacer programada, con anestesia, con todos los cuidados, o así. Cuando es de repente, cuando es de vida o muerte, entonces con todo el dolor. Esas son las formas de Dios llamar. El versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que no lo podemos entender. Todos los hombres se matan la cabeza pensando cuán grande es la gracia, el amor, su misericordia. Jonás había experimentado la gracia y el amor de Dios en su propia vida, pero se enojó y llegó hasta amargarse porque Dios perdonó a Nínive. Por eso quiso huir, no predicar a ese pueblo tan malvado, porque Dios lo perdonaría. Es decir, Jonás sabía que Dios es un Dios de gracia, un Dios perdonador, y de pronto no quería que perdonara a ese pueblo tan malvado. Hermanos, como aplicación de esta parte que hemos visto, piense usted, hermanos, en todas las veces que Dios le ha llamado, que se vuelva a Él, de diferentes formas. Dios le ha llamado que deje su pecado, que se arrepienta, que busque la santidad, que cumpla el ministerio de sacerdote llenos del Espíritu Santo, dando gracias a Dios, intercediendo, adorando a Dios. Y tal vez usted ha sido un poco indiferente a Dios y a su palabra. Dios en su gracia y en su misericordia puede usar aún esta peste que estamos viviendo para llamarlo a que se vuelva a Él. No espere más, vuélvase a Dios. Si espera demasiado, puede ser tarde. Estamos hablando el volvernos a Dios. Ahora miremos el volvernos a Dios desde la perspectiva de Jonás, porque tenemos mucho que aprender acerca de volver a Dios. Jonás, a través del libro, nos da una gran lección, y es que cuando Dios llama a una persona, no se puede huir de la presencia de Dios. En el versículo 2 del capítulo 1 dice Dios a Jonás, la primera vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó y se fue, no a Nínive, sino a Jope, sentido contrario, no para obedecer la voluntad de Dios, sino para huir de la presencia de Dios. Pero todos conocemos la historia, mis hermanos, que Dios lo alcanzó en medio de un mar embravecido y lo hizo volver a Él. Y el viaje de regreso fue un poco incómodo, en el vientre de un pez, 3 días y 3 noches, un tour por las profundidades del mar, entre algas y comida de pez, y luego lo desembarcó en la playa.
Ahora por segunda vez Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Y ahí por segunda vez lo hizo en la forma como Dios se lo mandó. Es posible que usted se esté engañando pensando, así como pensaba Jonás, que puede huir de la presencia de Dios, no obedeciendo su voluntad, no acatando su llamado, o tal vez con indiferencia, pensando que puede hacer lo que quiera y que nadie conoce su pecado. No podemos huir de la presencia de Dios. Vuélvete a Dios. ¿Recuerda lo que dijo el salmista? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículos 3 y 4 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora que Jonás ha vuelto a la presencia de Dios, Jonás obedece, se levanta, va a Nínive y proclama la palabra. Su mensaje, dice la Biblia, era conforme a lo que Dios le había indicado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje sencillo, solo lo que Dios había dicho, un mensaje de juicio. Arrepiéntete de tu pecado, que va a ser destruida Nínive. Parece un poco diferente a algunos predicadores modernos, que el mensaje no es como el de Jonás, sino que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, levanta tu mano y recibe a Cristo, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. No se habla de pecado, de arrepentimiento ni de juicio. Si usted no se ha vuelto a Dios, entonces no tiene una historia que contar. No puede estar lleno del Espíritu Santo como sacerdote de Dios, dando gracias a Dios, adorándole a Él, intercediendo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Jonás nos está realmente enseñando la lección de volvernos a Dios. Vuélvete a Dios. Y de los versículos 5 al 10 miramos el volver desde la perspectiva de los hombres de Nínive. Bueno, tenemos que decir que Nínive para Dios era una ciudad muy importante, no solamente por su tamaño, sino también por su importancia. Era una ciudad grande, era una ciudad de 3 días de camino. Dicen que era más o menos de 100 a 120 kilómetros su circunferencia. Posiblemente era la ciudad más grande de ese entonces. Era una ciudad también muy, pero muy mala. Dice el Señor en el versículo 2 del capítulo 1, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, la ciudad de Nínive había subido delante de Dios. Nahum la llama la ciudad sanguinaria, porque el asesinato y el derramamiento de sangre era el pan de cada día. También le dice llena de mentira y rapiña, había extorsión, había violencia, vivía del saqueo y de la rapiña. Era una ciudad mala, maestra de hechizos, es un calificativo que le da la Biblia. Era una ciudad idólatra, era una ciudad fornicaria, era una ciudad demasiado mala. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Nuestro mundo
y aún nuestra ciudad es peor que Nínive. Es un mundo sanguinario, y aquí aprovecho para decirles una carga que he tenido por estos días en mi corazón. 50 millones de abortos, de asesinatos por medio del aborto, de inocentes en el año, es lo que está haciendo nuestro mundo. Creo que se gana bien el calificativo de sanguinario. No sé cuántas eutanasias. Es un mundo en el que vivimos idólatra. El dinero es uno de los mayores ídolos, el sexo, el deporte. Es una ciudad de extorsión, de violencia, de secuestro, la hechicería, la fornicación, toda clase de abominación sexual. La maldad de Nínive ha subido delante de Dios. Y Dios dice, basta, en 40 días Nínive será destruida. Ahora quiero que veamos la respuesta de los habitantes de Nínive. Del versículo 5 al 10 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Entonces, la respuesta de los habitantes de Nínive fue esa. Primero, creyeron a Dios y a su palabra. No dijeron, Jonás es un loco que anda por ahí predicando que Nínive va a ser destruida, sino que el Espíritu de Dios les habló al corazón y les dio convicción de pecado, de justicia y de juicio. Se contristaron, se humillaron, se arrepintieron de su maldad y de su pecado. Y la Biblia dice claramente que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. El cilicio era considerado como un símbolo de humillación, de total dependencia de Dios, de humildad. Eso lo hicieron los grandes y los niños también. El cilicio era un vestido feo, vasto para vestir, que no era usado normalmente. Pero miremos también lo que hizo el rey de Nínive. Se unió al ayuno y lo hizo oficial. Se levantó de su silla. Hermanos, es que ante el peligro del juicio de Dios, los tronos de la tierra no sirven para nada. Se despojó de su vestido y también se cubrió de cilicio. Se sentó sobre ceniza, que es una forma gráfica de decir que el hombre no es nada frente a un grave peligro. Y él en el edicto como que decía, clamen fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Dejen cada uno su mala conducta, como dice la versión popular, y la violencia que han estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie su parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Y el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En este momento, hermanos, no tenemos a Jonás predicando en la ciudad diciendo Río Negro va a ser destruido o Marinilla va a ser destruida en 40 días. Pero hay algo peor, no solo en Río Negro, sino en el mundo entero, el coronavirus que ya empezó a destruir el mundo.
que ha dejado sin saber qué hacer a los poderosos de este mundo. La gran verdad es que predicamos mucho del amor, muy poco de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Estudiando este pasaje, uno pudiera pensar, ¿por qué tenemos que creer que pueblos como Asiria, Sodoma y Gomorra fueron castigados duramente por el pecado y que nuestras generaciones que lo sobrepasamos en pecado no merezcamos juicio? La verdad, nuestra generación es mucho peor que los habitantes de Nínive, peor que Sodoma, peor que Gomorra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Yo creo que la aplicación nos la da los hombres de Nínive. Lo que hizo el pueblo de Nínive. Creyeron a Dios y su palabra. Se humillaron. Se arrepintieron de su pecado. Proclamaron ayuno. Es decir, dejaron los excesos. Se vistieron de cilicio, buscar humildad y dependencia de Dios. O lo que hizo el rey, dejó su silla, dejaron sus tronos terrenales para clamar fuertemente a Dios. Cada uno de nosotros como iglesia dejar su mal camino. Todos sabemos cuál es nuestro mal camino. Tomar la posición de sacerdotes de Dios, llenos del Espíritu Santo, que dan gracias a Dios, que adoran, que interceden, que anuncian las virtudes, buscando comunión cada uno, cada día con Dios y su palabra. Y cuando hacemos eso, cuando dejamos nuestro pecado, cuando nos volvemos a Dios, es ahí realmente donde podemos sentir paz, sentir gozo, pase lo que pase. Yo quisiera terminar con la lectura de Daniel, capítulo 9, del 5 a 10. Daniel capítulo 9, versículos 5 al 10. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Muchísimas gracias, hermano, y creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es una gran oportunidad para volvernos a Dios. Como dijo Pablo a los hermanos de Roma, te ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que nos volvamos a Dios. Volvámonos a Dios. Es un tiempo para interceder, es un tiempo para adorar a Dios, es un tiempo para arreglar cosas que tenemos en nuestro corazón, es tiempo para perdonar, es tiempo para adorarle a Él. Si lo hacemos, cualquiera que sea la situación, pase lo que pase con nosotros, tenemos gozo y paz. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia.
Porque, Señor, cuando un pueblo se arrepiente, cuando un pueblo, Señor, se vuelve a ti, tú lo perdonas. Gracias, Señor, porque ves nuestros corazones arrepentidos y tú quitas, Señor, el castigo y el juicio. Señor, hágase tu voluntad en medio de nosotros. Bendice tu iglesia. Que en esta semana, Señor, tengamos la oportunidad de adorarte, de glorificarte, de interceder unos por otros, de interceder por la familia, de interceder por el mundo, Señor, como luz del mundo y como sal de la tierra. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermanos.